¿Estamos, Esteban? Bueno, me llamo Gastón, pero bueno, acá la banda me dice zurdo de toda la vida. Eh, Soy profesor de música, en realidad todavía me queda una materia, justo hablar recién con ella. Me queda rendir una materia, pero bueno, ya estoy trabajando hace bastante. Bueno, y mi testimonio voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, pero bueno, hay algunas cosas que son bastante interesantes de contar, así que capaz sea un poco más largo y además hablo bastante, así que se va a hacer un poquito más largo, pero bueno, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible para llegar hasta el momento en el que me encuentro con Dios. Yo no soy de cuna cristiana, así como los chicos que pasaron recién. Mi familia es católica, entre comillas, el típico católico que deben conocer todos, que es el que va a la iglesia cuando se muere alguien o cuando necesita algo o confesarse ante un cura. Bueno, mi vida comienza difícilmente, a los 3 años se muere mi padre, mi mamá queda sola con 4 hijos. Nos vamos a vivir a la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela vivía un hermano más chico de mi mamá, que ya era bastante grande, y dormíamos todos en la misma pieza. Mi mamá dormía conmigo y con mi hermanito, y al lado mío dormía mi hermano más grande y mi hermana. Y estuvimos tratando ahí de acomodarnos a la vida, porque mi padre era el sustento económico, entonces mi mamá no sabía hacer otra cosa más que mantenernos. Así que a ella se le ocurrió la brillante idea de terminar la secundaria. Entonces ella se iba todas las noches, a las 7 de la noche, a terminar la secundaria, mientras que mi abuela y mi abuelo trataban de terminar de criarnos a nosotros, que éramos 2 niños. Mi hermano no sabía hablar todavía, mi hermano más chico. Bueno, entonces comenzó bastante duro, pero igualmente la pasamos bien, no tuvimos una infancia mala. Disfrutábamos, jugábamos porque éramos niños, no entendíamos algunas cosas. Eh, Luego de eso, como mi mamá empezó a estudiar, empezó a entender otras cosas, pero todo esto sin nada que tenga que ver con Dios. En ningún momento estuvo Dios en nuestra vida, ni de chicos, ni cuando empezamos a crecer. Pasaron los años y nos acomodamos un poco económicamente, entonces ya vivíamos un poco mejor y de repente de vuelta a lo mismo. Nos quedamos sin nada otra vez, a vivir con mi abuelo otra vez. Pero en este punto ya mi abuelo había fallecido, entonces mi abuela no podía controlar todo lo que pasaba. Entonces en ese momento yo era un poco más grande, mi hermano también, y empezamos a entender y a sentir las cosas que pasaban, de maltratos, de tratarnos mal, gente que hasta llegó a pegarle a mi mamá, a mi hermana, así familiares cercanos, mi tío, mi tía, maltratos así psicológicos todo el tiempo. Y bueno, todo eso derivó en que mi mamá todo el tiempo trataba de sacarnos de ahí. O sea, lo único que quería hacer era lograr darnos algo que no fuera eso. Porque en un principio todo estaba bueno porque nosotros no entendíamos nada, pero cuando empezamos a entender, ya empezamos a padecer. Todo lo que pasaba, mis hermanos lo sentían mucho más porque eran un poco más grandes, pero nosotros, entre que entendíamos y no entendíamos, de repente mi mamá llorando, mi hermana que lo habían pegado, a mí me mandaban a la casa de un vecino porque había tremendo quilombo, perdón la palabra, en la casa de mi abuelo. A todo esto mi mamá ¿qué empezó a hacer? Empezó a todos los años tratar de rendir para entrar al Poder Judicial. Entonces rendía, rindió, no sé, 10, 11 veces, 12 veces. Hasta que llegó a tener un año antes de que no se puede rendir más. Vos tenés creo que es de los 18 a los 30 o a los 40 y ya no podés entrar más. Si no rendís y no aprobás, no entras más. Entonces rendía, desaprobaba algo. Rendía, pasaba el primero, desaprobaba el segundo. Rendía, pasaba el primero, el segundo y la tercera prueba desaprobaba. Y así estuvo como 10 años. Hasta que en un día, uno de los años, justo el año anterior, el penúltimo, rinde bien. Genial. Estamos esperando que empiece a trabajar y a poder darnos realmente por primera vez un sustento, una estabilidad económica como para poder crecer. Gracias a Dios, ella en su gracia de madre, lo único que nos exigió en la vida siempre fue estudiar. Entonces, lo único que teníamos que hacer nosotros era estudiar. Siempre estuvimos excelentemente limpios. Todo lo que ustedes se imaginan de que un niño necesita, lo teníamos.
Obviamente la estabilidad no estaba, pero bueno, porque le había pasado algo muy duro cuando era muy joven mi mamá, pero siempre nos exigió estudiar, gracias a Dios. Bueno, entonces, cuando mi mamá entra a trabajar, cuando se muere mi padre, retomando, ella pagó un lote para que le dieran la casa. Entonces entra a trabajar y encima le dan la casa. Joya, se había acomodado todo. Tenía mi mamá trabajo y encima nos habían dado la casa propia, no lo podíamos creer. Nos entregaron la llave y ese día nos fuimos a vivir, no teníamos ni luz, no teníamos ni piso. Vivíamos en piso así como este, o peor, era el hormigón nada más. No había gas, no había luz, no había nada. Pero ahí estábamos. Nos llevamos una larga y nos conectamos al vecino enfrente y nos fuimos a vivir de una. El primer día, la primera noche, estaba todo oscuro, estábamos nosotros ya viviendo ahí. Llevábamos 5 años pasándola bastante mal, mis hermanos más grandes, yo, todo eso. Y yo viví una semana y ahí me tuve que ir a vivir con mi tía porque, bueno, mi mamá no nos contaba, pero no tenía para comer porque justo ella estaba en el primer mes que vos trabajás y te pagan a fin de mes, no te pagan antes de trabajar. Entonces tomaban té con mi hermano y mi hermana y nosotros nos fuimos a vivir, yo con mi tía y mi hermano más chico con mi abuela. Entonces ahí estuvimos bancando. Se empezó a acomodar todo, pero pasó algo que me pasó a mí, ahora empiezo a hablar más personalmente, todo lo que me pasó en la vida a mí, cuando empecé a tener el pensamiento abstracto, que empieza cuando empecé la secundaria, que es más o menos a los 13 años, lo que yo pensaba era que Dios me sacó a mi papá y me hizo vivir todo lo que pasé. Entonces lo primero que hice fue odiar a Dios, ¿no? No sé si odiar, pero sino no entender la situación que me había hecho pasar a mí, a mi familia y a mis hermanos. Entonces lo primero que hice fue dejar de ir a la iglesia, yo iba a la iglesia católica, hice la comunión y cuando le dije a mi mamá no quiero ir más, porque para mí Dios me hizo algo malo, entonces yo no quiero estar con Dios. O eso era lo que yo pensaba. ¿Cuál es el tema? Que alejarte de Dios, o sea, no estar en la presencia de Dios o no tener la gracia de Dios, hace que en tu vida pasen la mayor cantidad de cosas malas que vos te puedas imaginar. Entonces, cuando tenía 14 años, 15, empecé a salir a la calle. Mi mamá es la persona más buena que existe con respecto a lo que hace, ¿sí? Con respecto a los pecados, ¿sí? Obviamente que todos tenemos pecados, pero por ejemplo, mi mamá no toma alcohol, no fuma, nunca salió a ningún lado. Bueno, lo que se imaginen ustedes que es una persona buena, católicamente hablando, pero que sigue pecando porque no tiene a Dios en el corazón, ¿no? Qué sé yo, pecados comunes como la mentira, como las malas palabras, etcétera, ¿no? Y eso ella promovía en nosotros. Pero cuando yo empecé a salir a la calle, lo primero que hice fue empezar a autoflagelarme a mí. Entonces, ¿qué hice primero? Empecé a fumar. Primero empecé a fumar, bueno, agarré el cigarrillo. Estuve fumando bastante tiempo. Del cigarrillo devino la marihuana, otra droga nueva más. Todo esto cuando yo tenía 14, 15 años. O sea, era un niño, un joven. Así como los chicos, como los que están acá, gracias a Dios. Y yo todo eso que hacía, lo hacía como con la sensación de que la vida es infinita. Todos los que son adolescentes ahora deben pensar que la vida es infinita y que nunca te vas a morir. Pero lo que pasa es que, sí, te empezás a hacer daño. Y ahí empecé con las drogas. Bueno, empecé a los 17, 18 y había probado 3, 4, 5 tipos de droga. Alcohol, más que nada, salida, todo lo que se imaginen ustedes del mundo del mal. Todo, literalmente todo lo que hacen las personas que no tienen a Dios en el corazón y que increíblemente no se dan cuenta. No te das cuenta porque el mundo te lo pone como algo normal. Si vos abrís el teléfono, lo primero que ves es música mundana, alcohol, promociones de alcohol, cigarrillo, fumar, y esto es re divertido, y así la pasa bien, y esto es lo mejor que vas a poder hacer. Todo eso me llevó a lugares que yo, si volviera a ser chico, desearía no estar nunca. Y cuando acá se habla del mal, yo estuve ahí, en el mal, en el medio, en mesas que quizás no quisiera haber estado nunca, con personas que quizás no hubiera estado nunca, con chorros,
con gente que había estado presa, con vendedores de droga, con todo lo que ustedes imaginen de personas. Por la gracia de Dios, mi organismo no generó adicciones a ninguna droga que sea muy complicada en la vida y que te pueda dañar la vida realmente, pero me dejó una que no la pude sacar hasta que me convertí, que es la marihuana. Me hice una cultura de eso, vivía en base a lo que se piensa alguien que fuma, ¿no? Y toda mi vida, desde los 17, 18, la viví así, 10 años, así. Hasta que me di cuenta que era un adicto. En todo ese transcurso, Dios, increíblemente, no me sacó, lo único que hizo fue darme. Y es irónico, ¿no? Me dio un departamento donde vivir solo, una mujer hermosa que me amaba, la Rocío, me dio salud en mi familia, me dio estudiar lo que me gustaba, increíblemente, me dio el trabajo que me gustaba, me dio todo. Y cuando me dio todo, me dio, si yo quería tomar, tomaba, si yo quería fumar, fumaba, hacía lo que yo quería, literalmente. Me dio todo. Y en ese todo no encontré nada, nada que me llenara realmente. Entonces yo podía hacer lo que yo quisiera, porque tenía la plata en el banco, porque tenía la casa, porque tenía todo. Literalmente todo lo que alguien quiere tener a los 20 años, yo ya lo tenía a los 23, 24. Literal. Mi mamá ya estaba bien, ya trabajaba, salud, familia bien, todo lo que ustedes se imaginen bien. No pasaba absolutamente nada. Pero bueno, como Dios es Dios, puso en mi vida a la Rocío, que fue la primera que me trajo a la iglesia, y durante 7 años mi corazón duro dijo, no quiero a Dios, soy ateo, eso decía yo. Cuando conocí a la Rocío decía, yo soy ateo, no quiero a Dios. Y empezó el momento en el que Dios empezó a actuar en mi vida, que fue re loco porque la Rocío en los primeros años que estuvimos juntos me ocultaba porque ella era de familia cristiana. Entonces estar con alguien no cristiano está mal. Y no está mal por la situación en sí, sino por todo lo que trae. Todo lo que trae hacer las cosas mal es cosas malas. ¿Ok? O sea, yo gracias a Dios logré convertirme. Pero todo lo que pasó entre medio fue durísimo. Fueron 7 años durísimos. Ansiedades, depresiones, adicciones, alcoholismo, peleas, violencia. Todo lo malo de la vida está lejos de Dios. Es increíble eso. Y el otro día yo le decía al Esteban, cuando veníamos charlando, todos los chicos que están acá, que tienen más de 10 años y que ya empiezan a entender las cosas, lo que tienen acá, que está hermoso, lo tienen que valorar más que cualquier otra cosa. Afuera no hay algo mejor que esto. Nada. No hay nada mejor que esto acá. Esto es lo más saludable que existe. Es quizás lo mejor, en el mejor lugar donde yo he estado y donde yo me he sentido. Y me alegro mucho cuando veo niños y jóvenes estando acá, porque sé que no están ahí, a donde yo estuve, por no estar acá. Yo, 10 años después, elijo 100 veces estar acá que estar allá afuera. Porque a mí me podría haber pasado cualquier cosa mala en la vida, que habré estado cerca seguramente, y Dios dijo, no, te vamos a salvar para que después llegues a mi lugar, a tu propósito o a tu vida en Dios. Y este año, el 16 de marzo, me convertí al Señor en una reunión y realmente lo primero que sentí, lo único que les puedo decir hoy, en mis pocos pasos que llevo acá en el Señor, es que en mi vida había sentido tanta paz y tanta completud en el corazón. No existe otra cosa. En la vida te va a dar, si vos trabajás, te va a dar un lugar a donde vivir, seguramente te va a dar las cosas que vos quieras, pero la completud en el corazón solamente la da Dios, y nada más que Dios. Entonces, el mensaje, ya que estamos en una reunión de jóvenes,
para todos los jóvenes y los no tan jóvenes, es que valoren este lugar como si fuera el más importante de su vida y a Dios, que es lo más grande que hay, es lo único que al fin y al cabo nos va a llenar y nos va a salvar. Y bueno, gracias.